Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Serliani y en esta clase vamos a continuar viendo el módulo de crecimiento. Ustedes ya han visto clases del profesor Gabriel Espósito, Guillermo Balboa, y hoy la idea es que conmigo terminemos de ver el tema de crecimiento. Para recordar un poco lo que hemos estado trabajando en estas clases anteriores, vamos a volver a esta ecuación que ya la han estado trabajando, donde vemos que el rendimiento es igual a la radiación incidente. Este tema lo vieron con el profesor Espósito, así vieron que, bueno, de toda la radiación que llega al suelo no toda es utilizada por las plantas, sino que solo se utiliza la radiación fotosintéticamente activa. Además, con él estuvieron viendo todos los factores que influyen en la radiación incidente. Luego, con el ingeniero Balboa, estuvieron trabajando todo lo que hace la eficiencia de intercepción, es decir, cómo el cultivo capta esa radiación que está llegando al suelo. Entre estas dos componentes, entre la radiación incidente y la eficiencia de conversión, vamos a obtener la radiación fotosintéticamente activa interceptada, la cual al ser afectada por la eficiencia de conversión, que es la que vamos a trabajar en una primera parte de esta clase, nos va a dar como resultado la biomasa que va a producir un cultivo, y al afectarlo por la eficiencia de partición, que vamos a ver más adelante al final de la clase, obtendremos el rendimiento final del cultivo. Bien, comenzando por esta primera etapa donde vamos a trabajar la eficiencia de conversión. ¿Qué es la eficiencia de conversión? Bueno, la eficiencia de conversión es la capacidad de producir biomasa a partir de la radiación solar capturada por el canopeo del cultivo. Es decir, es cómo el cultivo va a transformar esa radiación que está recibiendo en biomasa o materia seca, que es lo que a nosotros nos va a interesar. Esta eficiencia de conversión depende directamente de la capacidad fotosintética del cultivo. Por lo tanto, cualquier factor que esté afectando la fotosíntesis está alterando la eficiencia de conversión. Esta eficiencia de conversión también la van a encontrar en la bibliografía como eficiencia de uso de la radiación, o la pueden encontrar como EUR o RUE, que son las siglas en inglés. Como les decía recién, si nosotros vemos la relación que existe entre la biomasa total producida por un cultivo cualquiera y la radiación interceptada, vamos a ver que hay una relación lineal donde a mayor radiación interceptada, mayor es la biomasa aérea total. La pendiente de esta curva es lo que denominamos eficiencia de uso de la radiación o eficiencia de conversión, que va a representar los gramos de materia seca que va a producir por cada megajoule de radiación interceptada. Esta eficiencia, por ejemplo, acá vemos en la línea roja, puede ser la eficiencia de un cultivo, y en la línea verde estamos viendo la eficiencia para, por ejemplo, otro cultivo o un mismo cultivo en otra situación. Más adelante vamos a ir viendo cómo puede modificarse esa eficiencia de conversión o qué factores la pueden modificar. Es importante en qué unidades trabajamos la eficiencia de conversión. Como les decíamos recién, la eficiencia de conversión son los gramos de materia seca o de biomasa que va a producir un cultivo por megajoule interceptado. Por lo tanto, si la biomasa es igual a la radiación incidente, que se mide en megajoules por metro cuadrado, por la eficiencia de intercepción, que es un coeficiente dimensional, por la eficiencia de conversión, que es en gramos por megajoules, vamos a ver que por simplificación de unidades, la biomasa nos va a quedar en gramos por metro cuadrado. Bien, como les decía anteriormente, todos aquellos factores que estén alterando la fotosíntesis van a afectar la eficiencia de conversión. Uno de estos factores que tiene una gran influencia en la fotosíntesis es la temperatura, porque afecta tanto la fotosíntesis como la respiración de la planta, por lo tanto está afectando el crecimiento que va a tener un cultivo. Si nosotros vemos en este gráfico, donde está graficada, digamos, la respiración o la asimilación bruta y neta que va a tener un cultivo en distintas temperaturas, siendo la asimilación bruta la fotosíntesis total que va a tener este cultivo, y la asimilación neta la fotosíntesis bruta menos el gasto que tiene energético que va a tener a través de la respiración. Podemos ver cómo la respiración aumenta
a medida que se incrementa la temperatura de manera exponencial, mientras que la asimilación bruta aumenta con la temperatura y la neta aumenta hasta un determinado punto y luego empieza a disminuir. O sea, tiene un punto, un óptimo, donde va a ser máxima esa asimilación y a partir de ese punto la misma cae, ya que los gastos en respiración son tan elevados que impiden que la planta gasta mucha energía de la asimilación bruta en respiración, entonces la neta termina siendo negativa o disminuyendo. Es por eso que cuando hablamos de del crecimiento y la temperatura es de tipo óptimo, ¿no? Y esto nos va a dar las bases de que existen temperaturas cardinales. Cardinales de crecimiento, así como existen las temperaturas cardinales de desarrollo, están las temperaturas cardinales del crecimiento, que no son las mismas que para desarrollo. Dentro de estas temperaturas tenemos la temperatura mínima, que es la temperatura por debajo de la cual el crecimiento va a detenerse, o sea, no va a haber más crecimiento. Una temperatura óptima, en la cual el crecimiento va a ser máximo, como vimos recién. La asimilación neta es la máxima que va a poder tener ese cultivo. Y una temperatura máxima, que es la temperatura por sobre la cual el crecimiento va a detenerse, es decir, el cultivo deja de crecer. Estas temperaturas cardinales, lógicamente, van a variar de entre cultivos, entre especies distintas. Acá, por ejemplo, tenemos las temperaturas cardinales para dos cultivos, un cultivo estival, como es el caso del maíz, y un cultivo de trigo, que es un cultivo invernal, donde podemos ver cómo cada cultivo va a tener su rango de temperaturas mínimas, máximas y óptimas. Si vemos el maíz, lógicamente al ser estival tiene temperaturas cardinales superiores a las de trigo, que van de 6 a 12 grados para la temperatura mínima, con un óptimo entre 25 y 30 grados, llegando a la temperatura máxima, o sea, temperatura por la cual no va a haber crecimiento entre los 35 y 40 grados. Para el trigo, en cambio, la temperatura mínima es de 0 a 5 grados, la máxima está siendo de 25 a 30 grados, con un óptimo de crecimiento entre los 15 y los 20 grados. Como ustedes pueden ver, siempre es un rango de temperatura, ya que puede haber variabilidad entre genotipos dentro de una misma especie en esas temperaturas cardinales de crecimiento. Bien, ya viendo los factores que afectan o que modifican la eficiencia de conversión, uno de ellos es la especie, como estuvimos viendo hasta ahora, y dentro de la especie, ¿por qué van a estar afectando? Bueno, depende de si es una especie C3 o C4, de la tasa fotosintética que tenga esa especie, del coeficiente de extinción y de la composición lipoproteica. Ahora vamos a ir de a poco desarrollando cada uno de estos puntos. Si nosotros vemos la producción de biomasa en función de la radiación interceptada para distintos cultivos, es un trabajo realizado en Balcarce, donde comparan la materia seca de maíz, girasol y soja, 3 cultivos realizados en nuestro país, y podemos observar cómo el maíz, a una misma radiación interceptada, posee mayores porcentajes, mayor producción de materia seca que girasol, y aún que soja, que es la que menor materia produce para una misma cantidad de materia seca. Lo mismo es si observamos las pendientes. Si nosotros estas curvas tomaríamos las pendientes y esta pendiente, que sería la eficiencia de conversión o eficiencia de uso de la radiación, estaríamos viendo lo mismo. Maíz presenta una mayor eficiencia que girasol y soja. Estas diferencias entre estas 3 especies se debe a 2 factores. Uno de ellos es que estas 3 especies, una corresponde a una planta C4, que es el maíz, mientras que las otras 2 son plantas C3. Y por otro lado, estos 3 cultivos, si bien todos producen granos, sus granos tienen distintas composición lipoproteica. Y ahí vamos a ver más adelante cómo influye eso en la eficiencia de conversión. Viendo más, o haciendo una primera aproximación, es importante que recuerden, que traigan a la memoria, y si no lo recuerdan bien,
rescaten de fisiología vegetal las diferencias entre los distintos sistemas fotosintéticos, entre lo que son las plantas C3 y C4. Este es un cuadro resumen para que recordemos. En general, bueno, las C3 son plantas de climas templados fríos que tienen una sola vía de fijación del dióxido de carbono, y su producto de la carboxilación primaria es el ácido 3-fosfoglicérico, mientras que en la C4 son plantas de climas tropicales o subtropicales, donde tienen vías auxiliares para la fijación de dióxido de carbono, donde su producto primal de la carboxilación primaria es el oxalacetato, que luego pasa a malato, el cual es reducido y entra al ciclo de Calvin para la obtención de azúcar. Entonces, esto nos da una vía distinta en el sistema fotosintético. Esta diferencia entre ambos sistemas hace que la eficiencia fotosintética sea distinta. Si medimos la eficiencia fotosintética, las plantas C4 se caracterizan por una mayor eficiencia respecto a la C3. Por otro lado, otras características que las distinguen es las temperaturas óptimas. Las C4 están adaptadas a temperaturas mayores que las C3. Por otro lado, en la C3 no hay fotorrespiración, en la C3 hay fotorrespiración, mientras que en la C4 no hay una fotorrespiración detectable, ¿sí? Otras características que van a ver es que, bueno, la relación carbono-nitrógeno es alta en la C4, es baja en la C3, mientras que las C4 son muy buenas en economía de agua y en la productividad. Dentro de estas especies, bueno, tenemos el maíz, el sorgo, caña de azúcar, mijo, amaranto, pasto llorón, y dentro de la C3 tenemos trigo, avena, cebada, centeno, girasol, soja, maní. Esto es para un simple cuadro, para que recuerden un poco la diferencia entre las especies. Entonces, como les decía recién, otra característica que diferencia estas especies es la saturación lumínica. Las plantas C3 se saturan a intensidad de luz, como podemos ver en esta gráfica, mientras que las plantas C4 no se saturan, no tienen saturación lumínica. Si nosotros vemos en este caso la tasa de fotosíntesis de la hoja en función de la temperatura para dos especies distintas, una especie C4, que es de los desiertos cálidos, podemos ver que alcanza mayores tasas de fotosíntesis en las hojas a mayor temperatura, mientras que una especie C3 va a tener su máximo a menores tasas, pero además a menor temperatura. Entonces, como venimos viendo, la eficiencia de conversión va a ser afectada por la temperatura. ¿Por qué? Porque está afectando, como dijimos anteriormente, la fotosíntesis y la respiración. En un trabajo, bueno, realizado en Balcarce sobre cultivos de maíz en distintas fechas de siembra de año, se encontró una relación directa, lineal y positiva entre la eficiencia de conversión y la temperatura. Es decir, cuanto mayor es la temperatura, mayor fue la eficiencia de conversión para el cultivo de maíz, combinando distintas fechas y años. Volviendo un poco al gráfico anterior, como les explicaba recién, una diferencia entre las eficiencias de conversión y entre las distintas pendientes para el cultivo de maíz, girasol y soja está dada por ser una planta C4 versus dos plantas C3, pero además podemos observar que hay una diferencia aún dentro de la C3, y esto está explicado por la diferente composición del tejido vegetal. Si nosotros observamos cómo están compuestos los granos de estos tres cereales, del cereal y de las dos oleaginosas, vamos a ver que el maíz tiene una alta concentración de carbohidratos, mientras que el girasol, la concentración es muy importante en cuanto al contenido de lípidos en grano, y en soja se destaca por su alta concentración en proteína. ¿Esto por qué es importante? Bueno, cada uno de estos compuestos va a requerir distintas cantidades de unidades de glucosa para poder sintetizarse. Entonces, si nosotros vemos con 1 gramo de glucosa cuánto podemos sintetizar de carbohidratos, proteínas o lípidos, vamos a ver que para sintetizar con 1 gramo de glucosa se pueden sintetizar 0,83 gramos de carbohidratos, 0,41 gramos de proteína
y 0,33 gramos de lípidos. Esto es, vamos a decirlo así, a la planta le es mucho más caro energéticamente producir un lípido, una proteína, que el hidrato de carbono, que es el componente principal del maíz. Por eso es que el maíz alcanza mayores eficiencias de conversión, ¿sí? Además de eso, tenemos que ver la composición de los otros compuestos de proteína y lípidos que va a tener, ¿sí? Pero ahí vemos cómo la composición, esto que llamamos composición lipoproteica, afecta la eficiencia de conversión. Dentro de los factores que modifican la eficiencia de conversión, como les decía anteriormente, todos aquellos factores que afectan la fotosíntesis están afectando la eficiencia de conversión, como puede ser la disponibilidad hídrica. Si nosotros vemos la fotosíntesis neta en función del potencial agua de la hoja, vamos a ver cómo a mayor potencial agua en la hoja, a menor potencial agua en la hoja, vamos a tener una disminución en la fotosíntesis neta. Es decir, a medida que la planta está más estresada, la fotosíntesis neta cae. Esto, acá es importante resaltar que el estrés hídrico va a afectar por dos vías. Primero va a afectar la expansión foliar, modificando la eficiencia de intercepción del cultivo, pero además va a afectar la eficiencia de conversión porque afecta la fotosíntesis neta debido, entre otras cosas, al cierre estomático que se produce. Otro de los factores que también afectan la eficiencia de conversión es la disponibilidad de nutrientes. Acá podemos ver la fotosíntesis en función del contenido de nitrógeno en hoja para maíz, girasol y soja, y pueden ver cómo en todos estos cultivos mayores concentraciones de nitrógeno en hoja se asocian a una mayor fotosíntesis. Si nosotros observamos, o para explicar esto, podemos ver un cultivo de maíz, donde ustedes están viendo un cultivo verde, sin déficit de nitrógeno, y un cultivo donde las hojas están más pálidas, partes se han perdido, donde el déficit de nitrógeno es importante. ¿Esto qué pasa? Está modificando la eficiencia de conversión, debido a que el nitrógeno forma parte de la clorofila, y por lo tanto las hojas se van a ver más pálidas y se está disminuyendo la fotosíntesis. Acá hay otra imagen, este es un ensayo de larga duración que bueno, ya tiene 25 años, donde además de testear distintas labranzas, que son lo que ustedes van a ver como SD, LR o LC, que significan siembra directa, labranza reducida y labranza convencional, se testea fertilización, fertilizado y no fertilizado. Se puede ver en esta vista aérea cómo los tratamientos no fertilizados se ven más pálidos, se ven más claros, lo cual eso ya nos está indicando que ese follaje no está fotosintetizando, no está capturando la radiación de la misma manera, no está utilizando la radiación de la misma manera que en los tratamientos fertilizados, ¿sí? Este es un trabajo realizado por Seidel, donde él vio para raigras, triticale y trigo en 2 años, y vio cómo aumentos en la tasa de fertilización con nitrógeno generan aumentos en la eficiencia de uso de la radiación. En ambos años se repitió esta misma tendencia para los 3 cultivos. Bien, hasta aquí hemos visto todo lo que hace la eficiencia de conversión y cómo se altera por distintos factores. Ahora vamos a pasar a ver lo que es eficiencia de partición. Para ello recordemos esta ecuación en la cual, como les decía hoy, el rendimiento va a ser igual a la radiación incidente por la eficiencia de intercepción, por la eficiencia de conversión, y estos 3 factores, como les dije recién, nos van a dar la biomasa producida por un cultivo, que al afectarla por la eficiencia de partición, vamos a obtener el rendimiento. Al hablar de eficiencia de partición, estamos haciendo referencia a cómo los fotoasimilados se van a ir particionando o se van a ir repartiendo en los distintos órganos que va a tener la planta. Esta partición es importante tener en cuenta que va a ir variando en los distintos estadios de la planta. Va a haber momentos donde
la planta va a tener una gran partición a raíces, luego va a empezar a particionar hacia otras partes de la planta, van a variar con las especies y demás, pero es importante que entender que la partición es cómo va distribuyendo los asimilados de la planta y que varían en el tiempo, ¿sí? Va a haber momentos donde va a destinar, por ejemplo, a raíces, momentos donde va a estar destinado a tallos, momentos donde va a destinar a los granos. Entonces, la eficiencia de partición es un punto importante porque mejorar la eficiencia de partición permite incrementar el rendimiento. O sea, ¿qué sería mejorar la eficiencia de partición? Bueno, aumentar la proporción cosechable del cultivo, lo que vamos a cosechar. Lograr que la planta destine más asimilados al órgano que es nuestro interés. Otra forma de incrementar el rendimiento es aumentar la tasa de la fotosíntesis o la tasa de fijación de dióxido de carbono. Acá es importante entender el concepto de fuente y destino. Hay órganos que son fuente, hay órganos que son destino, y hay órganos que son destinos y pasan a ser fuentes más adelante. Pero para entenderlo, los órganos fuentes son aquellos órganos que son capaces de generar fotoasimilados o bien removilizar carbohidratos acumulados en ellos, ¿sí? Mientras que hay otros órganos que se denominan destinos, que son aquellos los que van a recibir los asimilados exportados por la fuente. O sea, estos órganos fuentes, los que generan asimilados o los removilizan, van a exportarlos hacia una zona de demanda, que generalmente están en activo crecimiento y que van a ser los destinos. Si nosotros realizamos el cociente entre lo que es exportación de asimilados e importación de asimilados, un órgano va a ser fuente cuando esta relación sea mayor a 1, o sea, es más lo que exporta que lo que importa. Mientras que va a ser un órgano destino cuando al hacer esta relación sea menor a 1, es decir, va a ser mucho menos lo que exporta y va a importar mucha cantidad de asimilados hacia ellos. La capacidad que tiene un destino de traer los asimilados hacia él se llama una fuerza relativa de los destinos, que va a depender de su tamaño, de la posición relativa dentro de la planta y de la tasa de crecimiento. En general, aquellos órganos que están en activo crecimiento tienen mayor fuerza de destino. Un ejemplo de la posición dentro de la planta lo podemos ver en la espiga de maíz. Si uno observa en una espiga de maíz, siempre los granos de la base son más grandes. Por estar más cerca de la fuente de fotoasimilados, tiene una mayor fuerza de destino. Además hay otras cuestiones, como es el tiempo que están en crecimiento, pero su posición de proximidad a la fuente les da ventaja y le da una mayor fuerza de destino respecto a los granos de la punta de la espiga. Un concepto importante es distinguir lo que es el índice de cosecha de partición. Cuando hablamos de eficiencia de partición, como les comentaba, estamos haciendo referencia a la partición de asimilados hacia cualquier órgano de la planta. Cuando hablamos de índice de cosecha, en realidad es la partición hacia nuestro órgano de interés. Es decir, si estamos en un cultivo extensivo para la producción de granos, nuestro índice de cosecha va a ser lo mismo que la eficiencia de partición a grano, porque lo que cosechamos es grano. Entonces, es la eficiencia de partición, es la eficiencia de partición para los órganos que son de interés. Solo en ese caso, hablar de índice de cosecha es lo mismo que hablar de eficiencia de partición. Bien, dentro de los factores que pueden modificar la eficiencia de partición, uno de ellos es la elección de la especie o el cultivo. Por ejemplo, acá tenemos los 4 principales cultivos que vamos a tener en nuestro país, extensivos, que son trigo, maíz, girasol y soja. Si nosotros vemos la biomasa aérea y el rendimiento de cada uno de estos cultivos, podemos ver cómo el índice de cosecha va variando en cada cultivo. Por ejemplo, trigo tiene un índice de cosecha de entre 0,3 y 0,4, maíz es entre 0,43 y 0,5, es uno de los cultivos con mayor índice de cosecha.
girasol entre 0,3 y 0,35 y soja 0,4, 0,5 es su índice de cosecha. Entonces, podemos ver cada especie va a tener una mayor proporción de materia seca particionada a granos. Por ejemplo, el maíz, de toda su biomasa aérea, el 50% lo está destinando para la producción de grano. Eso es lo que está diciendo un índice de cosecha de 0,5. En el caso de trigo, por ejemplo, del total de biomasa aérea producida, solamente entre el 30 y el 40% se destina a grano, que es lo que a nosotros nos interesa. Otro factor que puede afectar la eficiencia de partición es el arreglo espacial, y acá para entender este punto podemos ver cómo se modifica la producción de materia seca en función de la densidad para el cultivo de maíz. Este es un caso del maíz, es una particularidad del cultivo de maíz, también hay otros cultivos, pero para ejemplificar trajimos este, donde si nosotros observamos, la curva de arriba representa la producción de materia seca de la planta entera, mientras que en esta curva podemos ver la producción de materia seca en grano. Como ustedes pueden ver, o como todos podemos observar, la curva de materia seca total de la planta se va a mantener. Sin embargo, la producción de grano, hay valores determinados de densidad a partir de los cuales va a empezar a disminuir. Esto se debe a que en el maíz la espiga es un órgano relegado, es un órgano secundario, axilar, por lo tanto, pierden la competencia con todo lo que es la panoja y todos los órganos que están sobre ella, en cuanto a la obtención de asimilados. Entonces, cuando la planta empieza a ver o empieza una baja producción de asimilado y a estar limitada, la espiga no tiene fuerza y por lo tanto la producción por planta se va a disminuir. Se disminuye de tal manera que la producción de granos por superficie termina siendo inferior. Sin embargo, la producción de materia seca se va a mantener constante a altas densidades porque voy a tener una mayor cantidad de plantas. Lo que pasa es que cada planta va a tener una espiga más chica, o sea, cae el índice de cosecha, cae la eficiencia de partición por altas densidades. Por otro lado, otro factor que va a modificar la eficiencia de partición es la genética. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en el cultivo de trigo. En este trabajo lo que se hizo fue medir la producción de biomasa para distintos cultivares de trigo deliberados en distintos años, donde se encontró que la producción de biomasa se mantiene constante en los distintos años, mientras que el rendimiento de grano, a medida que son variedades más nuevas, o variedades liberadas más recientemente al mercado, el rendimiento fue aumentando, lo cual está indicando que el índice de cosecha fue aumentando para el trigo. A partir, o sea, las variedades liberadas más recientemente al mercado tienen un mayor índice de cosecha que las que se sembraban, por ejemplo, en 1900 o en 1920. Un caso similar ocurre con maní, donde nuevamente se puede observar cómo para distintos maníes liberados en distintos años, es decir, distintas edades, se puede observar cómo la producción de materia seca se mantiene constante, sin embargo el rendimiento se vio incrementado a través de los años, por lo cual lo que se incrementó fue el índice de cosecha en maní. Otro ejemplo es el caso para el cultivo de cebada o arroz, donde se observó nuevamente la misma tendencia. Aquellas variedades más nuevas tienen mayores índices de cosecha. Se mejoró la partición a grano. Bueno, con esto estamos ya en condiciones de haber terminado o haber finalizado lo que es el tema del crecimiento, donde ahora sí tenemos esta ecuación completa y ahora sí podemos entender por qué el rendimiento va a ser igual a la radiación incidente, por cómo es interceptada esa radiación, por su eficiencia de conversión,
cómo la usa a la radiación por la eficiencia de partición, cómo reparte esos fotoasimilados en los distintos órganos de la planta. Para ir terminando un poco y hacer una síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora, me pareció bueno traer este esquema, donde vamos a ir viendo cómo se va generando el rendimiento de un cultivo. Si nosotros vemos, lo primero que van a hacer, van a ir apareciendo las hojas, las cuales a través de la expansión foliar van a ir generando el IAF del cultivo, que dependiendo del coeficiente de atenuación de la luz o el coeficiente de extinción, nos van a indicar o va a dar el índice de la radiación fotosintéticamente activa interceptada por este cultivo, la cual, dependiendo de cómo sea utilizado, o sea, de la eficiencia de uso de la radiación que tenga, va a dar la biomasa total producida por el cultivo. Esta biomasa total, dependiendo de cómo la particione en los órganos de interés, o sea, su índice de cosecha, nos va a generar el rendimiento en grano. Bueno, aquí tienen toda la bibliografía que pueden consultar. Cualquier duda o consulta estamos a disposición en los horarios que hemos informado para ayudarlos en lo que estén necesitando. Muchas gracias por su atención y por haberme acompañado en esta clase.